se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Aniversario del nacimiento del líder revolucionario cubano y latinoamericano Fidel Castro. Hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia cubana de Oriente. Su padre, Ángel Castro Arguiz, hijo de campesinos pobres de Galicia, era terrateniente y colono cañero. Su madre, Lina Ruz González, provenía de una familia campesina de la provincia de Pinar del Río. En septiembre de 1945 matriculó en las carreras de Derecho y de Ciencias Sociales y Derecho Diplomático en la Universidad de La Habana. Allí se vinculó de inmediato a las luchas políticas en el seno del estudiantado universitario y ocupó diferentes cargos en la Federación Estudiantil Universitaria. Como parte de su actividad política en esos años, organizó y participó en innumerables actos de protesta y denuncia contra la situación política y social en el país. Más de una vez fue golpeado o encarcelado por las fuerzas represivas. Entre julio y septiembre de 1947, cuando cursaba el tercer año en la carrera, se enroló en el contingente expedicionario, organizado para luchar contra el régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La expedición, que se trasladaba en barco, fue interceptada por una fragata de la Marina cubana. Fidel saltó al agua con su arma para no dejarse capturar. Consideró una vergüenza que la expedición terminara arrestada sin luchar. Después de su participación en la expedición contra Trujillo, viajó en 1948 a Venezuela, Panamá y Colombia como dirigente estudiantil con el objetivo de organizar un congreso latinoamericano de estudiantes que debía efectuarse en ese último país. Se encontraba en Bogotá cuando se produjo la rebelión popular provocada por el asesinato del líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán. En abril de ese año, Fidel se incorpora resueltamente a esa lucha. Sobrevivió por puro azar. Fidel entró en contacto con las ideas marxistas cuando ya era estudiante universitario. Al recurrir al golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, fue uno de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su derrocamiento. Organizó y entrenó a un numeroso contingente de más de 1000 jóvenes obreros y empleados que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas. Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953, comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, con una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar el objetivo. Fue sometido posteriormente a juicio y condenado a 15 años de prisión en un ambiente reservado y vigilado. Asumió su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó y pronunció el alegato conocido como La historia me absolverá, en el que esbozaba el programa de la futura revolución en Cuba. Como el resultado de una fuerte presión y campañas populares, fue liberado en mayo de 1955. En las semanas subsiguientes desplegó un intenso trabajo de agitación y denuncia y fundó el movimiento 26 de julio para proseguir la lucha revolucionaria. Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. En condiciones económicas precarias y sometido a la estrecha vigilancia y persecución de los agentes batistianos, desplegó una esforzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa campaña de difusión de las ideas y propósitos del movimiento insurreccional. El 20 de junio de 1953, el jefe del movimiento 26 de julio, el Che y otros combatientes fueron detenidos. Las casas campamentos quedaron descubiertas y parte importante de las armas fueron incautadas. Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana, se aceleró la preparación revolucionaria. Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956 desde Río Tuxpan. Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana, se aceleró la preparación revolucionaria. Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1953 desde el río Tuxpan,
con 82 combatientes a bordo, cuya edad promedio era de 27 años. En su condición de comandante en jefe, dirigió la acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del movimiento 26 de julio durante los 25 meses de guerra. Tuvo bajo su mando directo a la columna 1 José Martí y participó personalmente en casi todas las operaciones, combates y batallas más importantes que tuvieron efecto durante la guerra en el territorio del primer frente rebelde. Tras la contundente derrota de las tropas élites de la tiranía, estas, a través de sus principales jefes, decidieron reconocer la victoria rebelde en el propio teatro de operaciones de la provincia de Oriente el 28 de diciembre. Al amanecer del 1 de enero de 1959, Fidel enfrentó con una huelga general revolucionaria acatada por todos los trabajadores el golpe de Estado en la capital de la República, promovido por el gobierno de Estados Unidos. Entró victorioso ese mismo día en Santiago de Cuba y arribó a La Habana el 8 de enero. A lo largo de los años de la revolución, dirigió la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo, las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia. La defensa, el enfrentamiento de las agresiones externas, la conducción de una activa política exterior de principios, las acciones de solidaridad con los pueblos que luchan por la independencia y el progreso, y la profundización de la conciencia revolucionaria, internacionalista y comunista del pueblo. Solo queda seguir enfrentando al imperialismo y decir fuertemente: ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Y la bandera cubana!